¿Cómo estás? Bienvenido a Spanish Hacks. Hace unos meses aprendimos qué son el objeto directo y el objeto indirecto, cuándo usar cada uno y cómo diferenciarlos. Hoy vamos a retomar esa lección para aprender los pronombres de objeto directo y de objeto indirecto completos. La manera más fácil de identificarlos es saber que lo y la son el objeto directo y que le es el objeto indirecto. Pero estos pronombres son solo de la tercera persona del singular. Todas las personas del español tienen su propio objeto. Muchos se repiten, por eso es necesario prestar atención al uso del pronombre para identificar si es directo o indirecto. Vamos a comenzar por los pronombres de objeto directo. Me, te, lo, la, nos, los, las, las. Recuerda que el objeto directo es el sujeto u objeto sobre el que recae la acción del verbo, es decir, que debe concordar con la persona afectada por la acción, no por quien la hace. Martín nos invita a su fiesta. Aunque Martín pertenezca a la tercera persona del singular, él, usamos el objeto directo nos, porque invita a nosotros o a nosotras. Martín hace la acción, es quien invita, pero la acción afecta a nosotros, los invitados. Ahora veamos los pronombres de objeto indirecto. Me, te, le, nos, les. El objeto indirecto es el sujeto u objeto que recibe la acción del verbo de manera indirecta. Entonces, pasa lo mismo que acabamos de ver con el objeto directo. El pronombre no corresponde con quien hace la acción, sino con el sujeto u objeto que es afectado por esa acción. Le dije a Lucía que estoy cansada. La persona que dice esto es yo, pero como la acción afecta a Lucía, que pertenece a la tercera persona del singular ella, usamos el pronombre de objeto indirecto le. ¡Listo! Eso fue todo por hoy. Sé que es mucha información, pero espero que lo hayas entendido. Si no quieres perderte las próximas lecciones, suscríbete y activa la campanita. También puedes seguir a @SpanishHacks en Instagram para practicar lo que aprendimos con juegos y cuestionarios muy divertidos. Muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta acá. Te espero en el próximo video para seguir aprendiendo español.